Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que diariamente venimos a buscar la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios nos acompañe, que el Espíritu de Dios nos haga entender, que el Espíritu de Dios nos haga vivir la palabra. Bueno, hoy es miércoles 5 de junio. Hoy vamos a ver el resumen del capítulo 12, que es el último del profeta Daniel. Entonces nos dice, en aquel tiempo que empieza el versículo 1, se refiere al contexto del capítulo anterior, del capítulo 11. Otra vez la escritura confirma, oigan hermanos, que la tribulación es el tiempo específico de Dios para tratar y juzgar a su pueblo Israel. Dios viene a juzgarlo, a él le dio las leyes, los mandamientos, los estatutos, los guió y lo enseñó, pero ellos tomaron para cada uno su propia vida sin tener en cuenta las leyes de Dios. Así pasa ahora con muchos hermanos. Estas dos señales de los últimos tiempos se consideran profecías bíblicas muy importantes porque son indicaciones muy claras y definidas de los últimos días. Ciertamente es verdad que muchos corren de aquí para allá hoy en día. Eso lo leímos en el capítulo 12. Por siglos los hombres viajaron muy poco y tuvieron un conocimiento limitado de otras naciones y países. Pero hoy en día los grandes jets atraviesan los cielos de continente a continente en solo unas horas. En nuestra tierra es como correr de aquí para allá buscando mejores trabajos, casas y oportunidades. La cantidad de la ciencia adquirido por el hombre en los últimos 50 años, miremos nosotros que eso ha sucedido, asombrosos y todos los logros y los descubrimientos hechos en los 3000 años anteriores, en los últimos años se ha disparado la ciencia. Con el descubrimiento de nuevos químicos, el poder atómico y las computadoras, el hombre está progresando a una velocidad peligrosa para su salud. No podemos marchar a la par con todo lo que se ha inventado. Los desechos tóxicos y los sobreproductos nucleares que creamos también hacen daño y no nos damos cuenta. La ciencia definitivamente se aumentó y sigue aumentando. Se abrirá pronto el libro profético de Daniel y los eventos acontecerán. Seguramente es más pronto que lo que pensamos. Daniel vio a un varón vestido en el capítulo 10. Vio Daniel a un varón vestido de lino que era Jesús al lado del río. Daniel estuvo al lado del río en la presencia de Dios en toda esta última gran profecía. El versículo 11 se refiere a la abominación en el templo al final de los primeros 3 años y medio de la tribulación. El periodo de 3 años y medio que sigue la abominación serán los días más difíciles y más atormentadores para Israel. Las palabras del versículo 7, tiempos y mitad de un tiempo, también se refiere a este segundo periodo de 3 años y medio. El significado exacto de los periodos de tiempos dados en los versículos 11 y 12 es incierto. No sabemos cuándo se va a presentar. La abominación desoladora establecida en el templo
se refiere al altar de Zeus que Antíoco y Epifanes colocó en el templo y en el que sacrificó cerdos. Algunos piensan que tendrá un cumplimiento doble y que se refiere al anticristo o a uno de sus actos horribles de maldad. Muy probablemente esto y las predicciones de la primera parte del capítulo se refieren específicamente a Antíoco IV. Luego la profecía cambia al tiempo final. Acordémonos que para reinar el anticristo, los judíos, árabes y todos le dan la aval para que él suba a gobernar. 3 años y medio, él gobierna por 7 años. Dice que 3 años y medio es es tribulación, porque él no es una joyita. Y a partir de los otros 3 años y medio, que es cuando él llega al templo y se declara Dios y ofrece un cerdo, ahí es cuando los judíos y árabes y todos ellos se dan cuenta del engaño tan terrible y de lo que les va a pasar de ahí en adelante. Nosotros lo miramos. Nuestros corazones impacientes quisieran saber todas las respuestas y así eliminar la necesidad de esperar en el Señor diariamente. Aunque Daniel quizá no entendió, porque él dice que en unas partes que no entendía íntegramente cada detalle, sabía que fue grandemente amado por Dios y que tenía un lugar esperándolo en el reino de Dios. Una conclusión a este libro tremendo, vamos a verlo en Romanos, en el capítulo 11, y les voy a leer del versículo 33 al 36 que nos dice. Mire esta belleza. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice. Oh profundidad entre admiración. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió el mensaje del Señor? Nos hace esa pregunta. ¿Quién entendió el mensaje del Señor? Otra pregunta. ¿O quién fue su consejero? ¿Dios necesitó de consejero? No. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Alguien que le llevara primero un regalo para que él nos diera nada de eso, dice. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Solo por él, mire el versículo 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estas son palabras de alabanza que escribió el apóstol Pablo cuando le fue mostrada una parte del gran plan de Dios. Vemos que nos dice, Daniel ocupa un lugar alto en la galería de los siervos notables de Dios, nacido de un linaje real y aún así llevado en cautiverio cuando solo era un adolescente. Daniel determinó permanecer fiel a Dios en la tierra de su cautiverio, en donde era en Babilonia, incluso con un gran costo personal. Daniel se pasó la vida entera aconsejando a sus captores con una sabiduría poco común. Dios lo escogió como siervo suyo
para que registrara algunos de los hechos significativos del cautiverio relacionados con el futuro. Como anciano, habiendo sido fiel, Dios a lo largo de su vida, Dios le asegura a Daniel que resucitará y recibirá una porción en el reino eterno de Dios. La fidelidad a Dios tiene una rica recompensa, no necesariamente en esta vida, sino con certeza en la venidera, que nos habla de la fidelidad, serle fiel a Dios. Dice que el que le es fiel en lo poco, le serás fiel en lo mucho. Padre lindo, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser obedientes a su palabra. Mire la recompensa de Daniel, Padre lindo, porque él fue un hijo de Dios, obediente, exclusivamente obediente a su palabra, y le dio sabiduría, y le dio inteligencia, y le dio a interpretar sueños difíciles. Padre lindo, aquí estamos, nos entregamos a ti, Padre precioso. Llénanos de tu Santo Espíritu y acompáñanos, enséñanos. Necesitamos tanto de ti, mi Rey, ahora y siempre. Amén y amén.